Mi gente bella, me encuentro con uno de los pioneros del skateboarding de Pasaje, como es Marcelo Quesada, más conocido en el deporte extremo como Kakaroto. Uno de los pioneros, ya que él va a comentar en este video cuáles fueron los pioneros en este maravilloso deporte extremo. Vamos a hablar acerca un poquito de historia en este podcast, de historia del skateboarding de Pasaje. ¿Cómo fue que comenzó toda esta rodada con el skateboarding? Coméntame, Marcelo, ¿cómo comenzó todo esto? Eh, los que vinieron a traer este hermoso deporte acá a Pasaje fueron los amigos de Goyo, Goyo que la mayoría del tiempo pasó en Guayaquil, y como el Guayaquil fue una ciudad muy grande donde se impulsó bastante el skateboarding, y él trajo esa iniciativa para acá junto con Calibrador. Ellos fueron los pioneros, propios pioneros de aquí de Pasaje. De ahí se hizo ¿cómo se llama? Un pequeño grupo que eran On Way. Estaba lo que es Steven Oñate, encabezado ahí, Steven Oñate, Javier Muñoz, Orley Muñoz, estaba también el panita de ahí de la pileta, que el Conejo, no sé, no me acuerdo cómo se llama muy bien el nombre de él. Eric, de ahí vino otra generación. Ya. De ahí vino la generación que estaban hablando ustedes en antes. De ahí aparecieron, poco a poco iban saliendo la gente, el estilo. Por eso hubo una temporada que Pasaje, todo mundo tenía su estilo de skateboarding, porque ya fuimos dejando esa semilla. Yo me aparté un poco de la ciudad, me fui para Cuenca, y cuando regresé a los 7 años nuevamente me sorprendí porque la mayoría de las personas ya sabían de lo que era el skateboarding, ya sabían lo que hacer trucos, los trucos que yo en mi temporada hacía. Y ya hay ahora evolucionados, trucos nuevos, con nombres nuevos incluso hay ahora. Así es, mi amigo. Marcelo, para mí es un placer y un gusto grande poderte tener en este podcast, ya que tú fuiste uno de los pioneros en este deporte maravilloso, conocido a nivel mundial como skateboarding. Marcelo, si los puedes nombrar, perdón, un poquito más del grupo de On Way, cuáles nomás eran los miembros, con toda la paciencia del mundo, porque no estamos apurados ni tenemos presión social de nadie. Si nos puedes nombrar así, Claro, a título personal. claro, no es que no recuerdo mucho porque la mayoría como están fuera del país. Eric Mora está en Chile, un buen amigo. Incluso trajo su iniciativa cuando vino a visitarnos acá. Tenía un nivel muy elevado. Estaba un amateur, le ponía yo en el tiempo que estuvimos nosotros. Los hermanos Mera también Hermanos Mera. también era parte de ¿Cuál de los nosotros. tres? Los dos era Los dos. este man de Marón creo que es el uno, el que es El ingeniero, grandote, el grandote. sí, el ingeniero. También la vaca que le dicen, Sí, también, el man también los también, manes. sí. Ellos comenzaron con roller, yo también comencé haciendo roller, y de ahí me gustó el skateboard y me quedé con el skateboard. Qué bien, qué bien. ¿En qué año ustedes creen que se posicionó el skateboarding acá en Pasaje? ¿En qué año fue las primeras personas que llegaron a patinar acá en Pasaje especialmente? Yo, si no me equivoco, creo que comenzó desde el 2000. 2000 ya vino con esa idea Calibrador, Goyo, y comenzaron a agruparse. Incluso el Steve, también él estaba con nosotros en el tiempo, roleando, patinando. Incluso la gente nos prohibía mucho. Ahora veo que tiene un skatepark, está muy avanzado. Cuando estuvimos nosotros, puta, peleábamos nosotros con mucha gente. Incluso en el Politec, el guardia del Politec nos mandaba con machete, nos botaba machete a nosotros para poder salir de ahí, porque nosotros le dañábamos los filos de la cerámica. Esa era una lucha constante. Con los Sí, municipales, con los municipales, guardias. los guardias. Hasta ahora los compañeros siguen con ese problema, pero ya no es mucho. Pero antes era muy difícil, muy difícil. Y así le estuvimos dándole, hasta que sembramos esa Esa semilla aquí. semilla. Marcelo, coméntame, ¿cómo hacían para obtener los accesorios de una tabla o las vestimentas de skateboarding? ¿O dónde la conseguían en ese Eh, tiempo? Porque me imagino que no era tan fácil como ahora. Lo puedes conseguir en la esquina de una ciudad ya. sí. Nosotros viajábamos a Guayaquil, hacíamos una ruta, nos juntábamos
entre Michael Márquez, mis dos primos que están en Italia. Los Ortiz también patinaban. Con los Ortiz, por ahí dos amigos más, nos uníamos y nos íbamos a Guayaquil. Una travesía para poder llegar allá, incluso porque llegábamos en el terminal, nosotros no sabíamos qué rumbo coger, y de ahí preguntamos, llegamos al maravilloso Mar Bravo. Esa era la tienda exclusiva para los skateboarding. Sí, exclusiva para los skateboarding. Nosotros llegábamos allá, comprábamos accesorios, como el tiempo estaba difícil porque para nosotros era caro, porque no teníamos una profesión, no trabajábamos. Y era caro en realidad una patineta en aquel entonces. Sí, nos dedicamos, claro, a hacer deporte. Y claro, muy, muy, muy caro. En ese tiempo veníamos con las tablas mini logo. El que tenía más plata se traía una Blind, se traía por ahí una Chalmusca. Alejara también era el grupo de nosotros, de Alejara. Hoy está en el exterior también. No parece que tuviera sus años, no. Sí, Tiene no. pinta peladito, hermano. No, sí, él es de nuestra edad. Durísimo el man patina. Durísimo. Él fue el primero que se botó las escaleras del municipio. ¿Qué la plena? Con una tabla Chalmusca, le decían los chanchos nosotros, una como de 2/4 era el del ancho. Y ya, pues con él estuvimos ahí también para venir acá Pasaje, así mismo, era un día de compras entre ir y venir y para poder pasar acá. Y nosotros primeritos comenzamos con la famosa tabla mini logo, con esa tabla empezamos, o al menos yo empecé con esa tabla. Era una magnífica tabla, nunca se rompía, lo único que fue que se hizo baby, se iba reduciendo. Como éramos un poco escasos de dinero, nos tocó compartir la tabla con nuestro amigo biólogo, el José Luis Mena. Que está en Machala, más conocido como Chino Mena. A él se le rompió una tabla blind y él no tenía cómo patinar. Como ya mis tracks se me rompieron, y Chino dice: Kakaroto, unamos. No, fuerza. Sí, digo, ya de unamos. Él puso su track blind con la como es y comenzamos a dar. Los dos patinaban esa tabla. Durísimo las tablas. Siempre Machala estuvo en competencia con nosotros. Tenían una rivalidad. Sí, Machala y Pasaje. Hasta que llegamos a competir nosotros por allá, le ganamos. Chino Mena se sacó un 50-50 como de 70 centímetros de un fierro, que era en ese tiempo que estaba ahí en Unioro. Ahí se patinaba, ¿no? Ahí se patinaba. Ahí él fue el primer que le pegó. Todos se quedaron en Machala como loco. ¿Cómo? Y esa era la pica. Y hasta ahora se sigue esa rivalidad. Esa rivalidad, ¿no? Sí, de Machala y Pasaje. ¿Quién patina más duro entre los dos? Dale. Sí, pero nosotros fuimos lo que le dimos. A ellos le duelen porque nosotros fuimos primero. Los primeros que Machala. Sí. La plena. Nosotros fuimos primero. De ahí los manes comenzaron a saquear. Mira que Pasaje, siendo un cantón pequeño, tiene su skate park. Machala es una ciudad grande. Tiene apenas una olla. Nada más. Y acá, gracias al amigo Crash, que fue el que nos ayudó a nosotros, a la nueva generación. Porque cuando nosotros ya llegamos, ya estamos en otro tiro, con familia ya. Maravilla. Vino Crash y dijo así: vea, ya pegaste cities en la época de este man, diga. Ya, con Andrés Pérez, poníamos donde es la casa de Kurt. En toda la esquina. Sí, Kurt Serrano. Sí, ya. Ahí hicimos un riel de bajada, como mi tío era soldador, hicimos un riel de bajada. Ahí le dábamos todo el tiempo. ¿En qué parte se reunían en aquella época? ¿Por el 2000, 2002, 2003, 2004? En el 2003 comenzamos a reunirnos en el municipio, luego nos íbamos al complejo porque era la única parte donde ahí había un riel. Sí, un riel. Ahí daban Bosla y Manuel, ahí haciendo los trucos. De ahí comenzamos a hacer el stream, salir a la calle, a rolear en la calle, hacíamos gap, en el tiempo de nosotros teníamos el gap más largo entre los que estaban acá cuando patinábamos nosotros. En el cuerpo de los bomberos, en esa esquina tenían una largada más o menos ancha, ahí gaxeábamos de un lado al otro. Y fuimos a Santa Rosa, bajando las escaleras del municipio, por todos lados viajamos.
Hace poco, sí. chévere, qué bien que nos hagas conocer un poquito más de la historia del skateboarding acá en Pasaje. Y quiero enfatizar con algo, hace poco acabaste de decir que todas estas cosas era muy difícil de conseguirlo. Ahora que la juventud de ahora tiene la facilidad de comprar estas cosas tan maravillosas como son los accesorios, la vestimenta y toda la cosa, ¿qué consejo o qué mensaje le deja a la juventud pasajeña, especialmente y a las personas que ven este video, que practican este deporte? Que los que practican que aprovechen porque cada, cada año evolucionan los trucos, las personas que vienen allá comenzando a practicar el deporte tienen más facilidades porque antes nosotros comenzamos a ver videos para poder hacer un truco. Hacíamos un flip, cómo raspa, cómo hace esto, cómo pasa. Íbamos, no había ni Google, no había ni YouTube. O sea, adivinando los tracos. Comenzábamos nosotros a comprar cassette, CD, sí, las revistas mismo también. Ahora vuelta tienen todo facilito, todo facilito. Ahora claro, sí, todo está facilito. Porque solo lo que tienen que meterles ganas al deporte, ámalo. El skateboarding es un deporte muy bueno que te da disciplina, te da energía. El cuerpo, el cuerpo, el cuerpo te, claro, el cuerpo te ejercita bastante porque haces un movimiento de todo tu cuerpo, mente, brazos, piernas, todo es en el skateboarding. Qué bien, qué bien. Coméntame algo, ¿qué de Agumón? Cuéntame la historia de Agumón. Agumón, que paz descanse, está en el cielo. Es un rocker power ese. Durísimo. Durísimo. Tú le dabas una bicicleta, hacía bicicleta. Tú le dabas una patineta, se inventaba los trucos, hermano. Fue el primero que le pegó Daslight aquí en Pasaje. Que la tabla le rodaba en el riel con la lija. Y era mi tabla la que se sacrificó ahí. Todo el mundo cogía mi tabla. No sé qué tenía mi tabla que era tan poderosa. Le salían los trucos. Le daban unos patines, hacia roller, puta, hacía de todo. Me comentaban que antes la gente, o sea, la cultura en esa época era tan arraigable el skateboarding que cuando había fiestas llevaban su tabla. Sí. Coméntanos un poco. Sí. Íbamos, prácticamente nos gustaba el deporte bastante a nosotros. Una fiesta que salíamos de aquí patinando con las tablas en la mochila, con las chompas anchas, blind, con capucha. En ese tiempo estaban las Spy. Sí, la gente, y ahorita es difícil conseguir ahorita. Jodido, en la Johnny nomás. Así era el tiempo de nosotros. Qué bien, qué increíble. Gracias, Marcelo, por esta oportunidad y por contar un poquito más acerca de la historia del skateboarding de Pasaje. Y aquí estamos con Andrés Cobos. Él fue el pionero, el que impulsó, el que motivó a que en aquel entonces un líder político se haga posible y se construya este skatepark. Gracias a Dios primeramente, no hay que olvidarse de Dios. Sí. Y de ahí pues agradecerle a la gestión de nuestro amigo Andrés Cobos, que gracias a Andrés Cobos y al equipo de trabajo de él y a las personas que en aquel entonces estuvieron apoyando, les hizo posible tener un skatepark en Pasaje. No tenemos el skatepark que nosotros queremos, pero tenemos algo, brother. El espacio. Ya, el espacio tenemos. Ya, coméntanos un poquito acerca de esto. Bueno, el skatepark fue entregado a la ciudad en 2013, pero para llegar a esa gestión se tuvo que buscar la forma. No fue de la noche a la mañana. No, de la noche a la mañana. Tuvieron que pasar muchos años. Por supuesto. Yo entré en el 2011. Entonces, cuando tuve esa allegada con el alcalde, oportunidad con el alcalde, que en ese entonces era Mateo Noblecilla, que era el alcalde, pues le comenté la idea y es un líder político muy inteligente porque apreciaba, era un poco más, él se daba cuenta que había la necesidad porque había una comunidad que patinaba. Ya, entonces vimos la forma de crear un proyecto para hacer el skatepark y ahí es donde no solamente fueron por los skaters de aquí de Pasaje, en realidad fueron todos los skaters de la provincia. Unieron fuerza. Unieron fuerza. ¿Por qué? Porque para poder hacer un parque tú necesitas justificar que hay una comunidad grande. Ya te entiendo. Y en ese entonces, como no había esa facilidad y las tablas eran caras, pues eran pocos los que patinaban, pero toda la provincia venía para acá. No sé si hasta ahora mismo. Claro, la ciudad de Pasaje es una ciudad hermosa, tiene ríos, cascadas y por turismo siempre viene.
Entonces me di el trabajo de viajar a todas estas provincias a juntar firmas. Dale, dale. Y Me hasta fui a que... toditas las provincias, me faltó, creo que no fui a Zaruma ya. Ya, porque... Porque habían patinadores en todas estas También, provincias. también había. Entonces se juntó eso, se presentó que había esta comunidad grande que podía fomentarse y de ahí se presentó el proyecto para que pueda realizarse el skatepark. ¿En qué año se... En se... 2013 lo inauguraron. En el 2013 se inauguró este skatepark, qué bien. Sí, ¿Cuántos años de funcionamiento tiene prácticamente? ahorita ya tiene, será unos 10 años, 10, 11 años, 13 años, unos 12 años tiene 12, ya, 13. unos 12, 13 años. Qué bien, qué bien. Ya, ¿Cómo te sientes después de haber logrado que se construya un skatepark en Pasaje? Ya que la primera generación como Marcelo lucharon de alguna otra manera y no se hizo posible. Ahora, ¿cómo te sientes de que los jóvenes pueden tener este espacio para que se puedan recrear? Bueno, yo me siento muy feliz y además quiero reconocer el trabajo que ellos hicieron, porque ellos fueron los pioneros, como tú dices, aquí en Pasaje. Y no solamente en Pasaje, sino de esta provincia. Qué Porque bien, qué bien. de aquí salieron bastantes patinando, de verdad. Y hay unos que están fuera del país, otros que se quedaron, pero principalmente porque yo aprendí con ellos. Es más, nosotros aprendimos de ellos. De ¿no? todas maneras. Claro. Oh, yo me acuerdo clarito. Este man era durísimo. Claro, patinaba durísimo este man. Yo me acuerdo una vez que yo tenía mi tabla, mi vieja me la compró, no, me la compró con esfuerzo, porque tampoco no tenía dinero, no. Mi vieja me la compró. Y un día yo llegué a patinar porque me acuerdo, yo conozco el skate con el tema del Pana Segura, ¿te acuerdas de Segura? Ya. En el, ¿Cómo se llama? sí lo conoces, hermano. Sí, el man, el papá falleció hace poco, el abogado, es abogado ahorita. Ya. Estábamos en el curso y el man creo que lo cambian de colegio. Era loco ese man, ya, ¿no? llega así, Arriesgado, pa. El man era súper arriesgado, el man. Ya, con el man conozco el skate, comienzo a Tú aprender. estudiabas con el man en el Claro, él llegó Claro. al Ochoa, pues él Sí. no sé qué habrá pasado, pero él llegó al colegio. Con el man aprendí a patinar y me decidí y le pedí a mi vieja la compró con esfuerzo esa tabla. Y un día los vi a patinar a estos man, estaba solito, loco. Yo y me acerqué, loco, de fuera de las rejas de allá del complejo, ahí era del todo. complejo, ahí era Topada, ahí era la topada. Sí, loco, y me daba miedo de entrar porque no era ningún amigo y de adentro Hidalgo, el grillo. Oh, dice, entra, dice, ven a patinar, me dice. Y chucha, ahí cogí fuerza y ya me metí a patinar. Ahí aprendí con los manos. Qué bien. Sí, ahí me enseñaron. ¿Y te acuerdas de aquella generación maravillosa que ya que tú formaste la segunda generación de skater de Pasaje, Underground Revolution, recuerdo? Coméntanos un poco, si lo puedes nombrar, porque a mí sí me gusta, o sea, no me gusta minimizar a nadie porque todos son parte de la cultura del skateboard de Pasaje, del skateboarding de Pasaje. Algunos que recuerdes de tantos amigos que conociste en el skateboarding. ¿Puedes nombrarlo de los pioneros o como tu generación? Bueno, yo creo que los que más destacan aquí, que puedo decir, ¿no? Que lo recuerdo es a Jonathan Astudillo, que ha sido Durísimo, el durísimo. man que ha patinado más duro, el ollie más alto. El man se saltó Las escaleras de Santa Rosa. de Santa Rosa, las escaleras se las voló, el se man voló a la con un calle, riel, con a un la riel. calle. O Oye, sea, loquísimo. Esas Ah, dos rieles así escúchame. abiertos. Ya. Se los pasó por encima los dos. ya, se lanzó, era como un pasamanos, ¿no? era como- Dos rieles, el man se lo saltó. Se lo saltó, bro. Esa nota tenía 4 tablas. Ese 5 man tablas. estaba en otro nivel, bro. Y cayó o sea, fue gap todo, Sí, ¿me sí, entiendes? Y todo. cayó a la calle, al Cayó frente, a la era el municipio de Sí. Santa Rosa, ahí Oye, lo pegamos. ¿qué le pasó con Jonathan? ¿Por qué dejó de patinar? ¿Una lesión? No, me imagino que alguna lesión, rodillas, alguna cosa. Oye, Porque pero ese man sí le metía durísimo. Era como... Bien. Era... Sí, lo vi aquí. Era como- Lo vi pegando oye, en la caja, le vi Ese man pegando. volaba, brother. El man volaba, Jonathan Astudillo. Volaba el flaco. Creo que todavía. Sí. ¿Qué no van a volar? Oye, volaba. Oye, cuando vi a patinar ese man lo vives. Pero ¿sabes quién le dio la escuelilla para que el man se ponga a ese nivel? El diablo. Mora. El man le dejó enseñando los truquillos, los bacanes que tirabas. Con estilo, Ya, querían. ese Man vino de Chile con ese man estilo. Vino con un estilo De hasta Chile, las huevas, con bro. un estilo bien. Vino con un estilo bien brutal que los pegaba, no sé, no me acuerdo los trucos, se botaba, pero caía para atrás. ¿Cómo se llama ese truco? Que lo Era reverb. Era ya, un poco así, y reverb todo que hacía, pegaba. pero lo más complicado el man sacaba trucos. Lo más complicado. Claro, Y tú cuando lo veías patinar, ese man te quedabas como loco. Y el man le dijo, mira, así se hace, así se hace. Le enseñó al finadito Ulestia, que lo tenemos acá atrás, en el mural. Y a Jonathan, me acuerdo. Pero ellos fueron los que más captaron y Claro, fueron más los que captaron. más le dieron duro también. Y coméntame ahí, nómbrame algún hitos de por ahí. A ver, ¿quién más? No recuerdo este man. También está este man de Wilson. Wilson.
Sí, el Wilson Humberto. Wilson Humberto, rata. Famoso como LT, Humberto. Sí. Sí, Carlín, Carlín, Marino. Claro, Marino tenía, creo que 3 Impossible. Chibolo también. Chibolo en nuestra época también, Sí, Chibolín. Chibolo. El man es pro. Yo soy el propio, dice. ¿Qué más? Algunas palabras de pronto ya para terminar este podcast, mi estimado, mi amigo. Primeramente agradecerte por siempre estar con la cultura urbana apoyándola. Te he visto crecer en redes sociales, es una persona, un ejemplo para muchos de nosotros también. Como tú dices, todos contribuimos a esto. Con estas palabras quiero invitarlos a todos este sábado, 21 de junio, a las 10 de la mañana, a hacer la primera rodada, el primer Go Skateboarding Day en Pasaje y en la provincia del Oro. Vamos a recorrer las calles, la parte de acá atrás no más. Calle Ochoa León y Jugones. Vamos a hacer un pequeño recorrido simbólico y vamos a venir a un evento donde los tenemos preparados para todos los skaters de la provincia. Los que quieran venir, si quieres venir con tu skate, con tu patineta, con tu bicicleta, en patines, ven, scooter, acompáñanos. Vamos a tener un evento de deportes extremos de lo máximo. Qué bien, qué bien. Amigos, todos los que me siguen en redes sociales y todos los amigos que practican este maravilloso deporte, pues les agradezco mucho por la paciencia, por la tolerancia de cada uno de mis videos, pues espero seguir creando contenido para ustedes, ya que lo hago con mucho cariño y con mucho amor, porque amo hacer videos.